Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hacer la última parte de la clase, esta de materiales y ensayos y esfuerzos. Y antes que seguir con lo que faltaba, yo viendo el video me di cuenta que había algunas cositas que salieron mal el video anterior, así que voy a recapitular primero esas 3 o 4 diapos que quedaron mal, decir lo que faltaba en cada una de ellas. A partir de ahí sí seguimos. Compartir pantalla. Esta. Ahí. Bueno, muy bien. Acá la primera que vi que se había cortado era esta de que estamos explicando el método de Dure-Sabrine. La habíamos visto cómo se elegía acá el método, la punta, la fuerza que se iba a aplicar, acá cómo se colocaba la probeta para realizar ya el ensayo. ¿Eh? Y lo que me había quedado es mostrar acá en la última imagen de abajo cómo se mide luego de aplicada la carga la impronta. Se utiliza habitualmente un micrófono que permite, un microscopio que permite visualizar la huella con claridad. Fíjense que el microscopio tiene como una graduación micrométrica que me permite a mí determinar el diámetro en este caso, ¿cierto? En el caso de la dureza Brinell se mide el diámetro en dos direcciones perpendiculares y se promedia ese valor. Y eso es lo que se toma como valor final de diámetro. Otra cosa, luego se relaciona, recuerden, la fuerza aplicada, de acuerdo al método, en el caso de Brinell eran 3.000 kilos o 187 en este ensayo particular. Eh, se relaciona esa carga con el área, en milímetros cuadrados. Y se obtiene el valor de dureza, ¿está bien? Dureza Brinell. Muy bien. Vamos a seguir con, ahora, con el diagrama eh, tracción, perdón, diagrama convencional de tracción, en el ensayo de tracción, habíamos empezado a ver el diagrama de tensión de formación, y habíamos visto que eh, teníamos una curva que era de este tipo. Inicialmente era una recta, luego se empezaba a curvar, habíamos definido el- la tensión de proporcionalidad, también la tensión de elasticidad, el límite elástico, el límite de proporcionalidad, y ahí vi que se empezó a cortar. Lo que nos quedaba ver era el límite de fluencia. Llega un momento que si yo sigo aumentando la carga por encima del sigma elástico, bueno, ya las deformaciones van a empezar a ser elastoplásticas, es decir, cuando yo suelto la carga, retoma su dimensión original, pero si yo superé el sigma elástico, parte de las deformaciones no se van a recuperar porque son plásticas, y en consecuencia la probeta queda con una deformación, como está demostrada o quiere visualizar en este GIF que está acá a la derecha. La probeta, una vez que yo paso el sigma elástico, va a quedar con una deformación permanente. Un poquito por encima, el sigma elástico habíamos hablado de en el orden de 2.100 kilos centímetro cuadrado. Un poco por encima del sigma elástico está lo que se llama sigma de fluencia, un lugar que está simbolizado ahí con un escalón plano, un lugar en el cual, sin incrementar las tensiones, aumentan considerablemente las deformaciones. Eso pasa en los aceros blandos. Y a ese escalón, a ese segmento de deformación sin incrementar la tensión se lo llama escalón de fluencia. ¿Está bien? Eh, Se caracteriza por eso. Sin incrementar las tensiones, las deformaciones se incrementan en gran medida. La pieza se alarga
sin haber incrementado la tensión. ¿Está bien? Llegado el final de ese escalón de fluencia, los cristales interiormente recuperan posibilidad o capacidad de resistir nuevamente el esfuerzo y a partir de ahí sí empieza nuevamente a crecer el diagrama tensión-deformación, hasta llegar a un valor máximo, que está simbolizado acá con sigma máximo, que en un acero blando puede estar en el orden de 4.000 a 5.000 kilos centímetros cuadrados. En ese lugar empieza a ser muy visible, cuando llego al sigma máximo, lo que se llama una estricción, la estricción o encuellamiento de la probeta. La probeta se reduce mucho el diámetro en la parte central, en la parte más delgada, ¿no? Se reduce mucho el diámetro y como consecuencia, bueno, las tensiones reales se van a ir incrementando. Y paso seguido de eso va a llegar la rotura en este punto que tenemos acá. ¿Bien? Ahí está, ahí se nota ha querido simbolizar la probeta con un cuello y la fractura que sucede a ese encuellamiento. Muy bien. Esto es el diagrama que vemos acá es tensión, deformación, el diagrama convencional. ¿Por qué? Porque siempre se relaciona, para determinar la tensión, la fuerza que se está realizando con respecto al área inicial. Yo les decía que a partir de acá hay un crecimiento muy marcado, encuellamiento de la probeta. Eh, Se hace un cuello muy marcado, se reduce mucho el área, entonces si yo diagramara la tensión real, la fuerza respecto al área real que está, soportando el esfuerzo, área, obviamente en el lugar del cuello tengo menos área, entonces las tensiones son mucho mayores. El diagrama tensión de formación real es este que se ve con la línea punteada. Fíjense que al final del escalón de fluencia, eh, ya empieza a formarse una pequeña estricción, pero es casi imperceptible a la vista, digamos. El encuellamiento realmente marcado ocurre acá a partir del sigma máximo. ¿Está bien? Este es entonces el diagrama tensión-deformación. Reconocemos entonces esos 4 límites. Hasta el sigma de proporcionalidad se mantiene la ley de Hooke, las tensiones son proporcionales a las deformaciones, el gráfico es una recta. Hasta el sigma elástico las deformaciones son reversibles, es decir, el material vuelve a su dimensión original, superado ese valor ya no devuelve a la dimensión original. En el sigma de fluencia, las deformaciones incrementan las deformaciones sin incrementar las tensiones, se da el escalón de fluencia. Y en el sigma máximo aparece el encuellamiento en forma marcada y es lo que antecede a la rotura de la probeta. Y ahí finaliza el ensayo de tracción-deformación. Tensión, ensayo de tracción. La curva tensión. Bien. Acá también se cortaba en esta diapo, se marca, digamos, qué es lo que pasa con la probeta en la medida que la voy estirando. Va incrementando su longitud. Fíjense que en un diagrama de colores, acá se ha marcado la tensión con valores azules que inicialmente tiene la probeta, hay poca tensión y en la medida que se va incrementando la fuerza, se va incrementando la tensión. Fíjense que los valores máximos de tensión se dan principalmente ahora acá en rojo en el lugar de la estricción, ¿no? Las tensiones mayores se van a terminar registrando en ese lugar donde se forma el cuello. Muy bien. Bueno, y ahora sí seguimos entonces con lo que queda de la clase. ¿Qué cosas podíamos hacer con todos estos cálculos, estos diagramas y con estas constantes que habíamos hallado, como el sigma de fluencia, el sigma máximo y demás? Habíamos visto que con el sigma de fluencia y el sigma máximo, afectado por un
coeficiente de seguridad yo puedo obtener el sigma admisible, ¿no? Yo dividía, por ejemplo, decía el sigma de fluencia por 2 o por 3 y obtenía el sigma admisible. Entonces, una de las primeras cosas que puedo hacer es verificar una pieza determinada que tengo, que va a estar sometida a una determinada fuerza y que tiene una determinada área resistiendo esa fuerza. Bueno, ¿a qué tensión está sometida? Si tiene que aguantar esa fuerza y tiene una X área, una determinada área. Bueno, con fuerza sobre área yo calculo el sigma de trabajo. Y lo que tengo que verificar es básicamente que el sigma de trabajo no sobrepase al sigma admisible, a la tensión máxima que yo me propuse que tuviese la pieza. Eso sería verificar. Eh, eh, Cuantificar el sigma de trabajo y compararlo con el admisible. Siempre el sigma de trabajo debería estar en lo posible por debajo del admisible. Otra cosa que puedo hacer es, partiendo de la misma ecuación, igualando acá sigma de trabajo a sigma admisible, fíjense, es despejar qué área tiene que tener una determinada pieza para soportar un determinado esfuerzo, ¿no? Fíjense, lo que despejo acá de la expresión de arriba es el área. ¿eh? ¿Cuál es el área mínima que tiene que tener la pieza para soportar un determinado esfuerzo y si está construido con un determinado acero que tiene, me propuse yo un determinado sigma admisible, a partir de un sigma de fluencia, un coeficiente de seguridad y demás, ¿no? Pero acá estoy dimensionando, estoy diciendo, bueno, la pieza tiene que tener un área mínima de 8 centímetros cuadrados, 5 centímetros cuadrados, no sé, el valor que sea. Yo calculo el área que necesito para soportar el esfuerzo ese que tiene que soportar la pieza, ¿no? Eh, a partir de la fuerza que yo estimo que va a tener que hacer la pieza y a partir del material que yo estudié con el ensayo de tracción y demás. Y una última cosa que puedo hacer con la misma expresión, fíjense, es despejar la fuerza. Es decir, una pieza determinada que tiene una determinada área, ¿no? Y que tiene un determinado sigma admisible, ¿qué fuerza máxima puede resistir? ¿No? Bueno, multiplico la tensión por el área, fíjense que esto tiene unidades de kilos sobre centímetro cuadrado, por centímetro cuadrado, que es la unidad que le voy a dar al área, esto me queda en kilos, una unidad de fuerza. Entonces yo puedo hacer las tres cosas con esta expresión de origen. Calcular, verificar la pieza, si que no supere con el sigma de trabajo el sigma admisible, dimensionar una pieza que todavía no tengo y que necesito saber, bueno, qué dimensión tiene que tener para aguantar una determinada fuerza. Dimensionar esa pieza o, de última, calcular, si fuera necesario, cuál es la fuerza máxima que soporta antes de superar el sigma admisible. Recuerden que muchas veces, como yo tengo sigma admisible, utilicé el sigma admisible, que es el sigma límite, el de fluencia, dividido 2 o dividido 3, que yo supere el sigma admisible en alguna situación no implica que ya la pieza se va a deformar. Precisamente yo apliqué un coeficiente de seguridad para alejarme de esa zona de máximas deformaciones plásticas, ¿no? Entonces, no necesariamente quiere decir que si yo supero con mi tensión, con mi tensión de trabajo, la tensión admisible, la pieza ya se me va a deformar. ¿eh? Pero bueno, siempre me voy a proponer trabajar por debajo en lo posible del sigma admisible. ¿eh? Muy bien, vamos a seguir. Bueno, acá tenemos entonces el ensayo de tracción y tenemos el esfuerzo de tracción acá. Acá tengo una regla. Como indica ahí la figura, tracción es aplicar una fuerza en el sentido del eje de la pieza, ¿no? En el sentido principal de su eje. La tracción es hacia afuera, tratar de estirarla a la pieza. La compresión es lo mismo, pero tratando de acortar a la pieza, sería de comprimirla, ¿no? Como su nombre lo indica.
fuerza hacia adentro. Ahí veíamos la biela, por ejemplo, la biela que une el pistón con el cigüeñal, que va a estar sometida a tracción y compresión. Nada, para dimensionar a la tracción, entonces, yo utilizo que sigma admisible, o sigma de trabajo, es la fuerza, relaciono la fuerza que está recibiendo la pieza con el área que resiste. O sea, en este caso sería, fíjense, el área, si yo hago un corte de la biela, acá un corte perpendicular, bueno, ¿qué área tiene esa biela? El área es lo que está soportando en definitiva el esfuerzo. Cuanto más área tiene, más soporta. La tracción y a la compresión, pero recuerden que son tensiones y son, perdón, además me olvidaba decir, las fuerzas aplicadas en la tracción son perpendiculares a la cara de la pieza, ¿ven? Están perpendiculares a la cara, ¿Mm? Hacia afuera o hacia adentro, pero son perpendiculares, o coincidentes la dirección de las fuerzas con el eje de la pieza, suponiendo que el eje de la biela es este, ¿no? El segmento más largo, ¿no? La dirección más larga. Entonces voy a utilizar esta expresión cada vez que dimensione a la tracción. La tensión admisible, la tensión de trabajo, es la fuerza relacionada con el área que está resistiendo esa fuerza. ¿Está bien? Muy bien. Tanto para tracción como para compresión utilizamos la misma expresión. Tensión admisible, sigma, porque es tensión normal, la fuerza es normal a la cara de la pieza. La tensión admisible es fuerza, que es una fuerza normal, dividido el área resistente. Acá tenemos otra cosa que se hace, es el ensayo de compresión, que es someter, fíjense, a la misma probeta, ya una probeta cilíndrica, ¿no? Sostenida o contenida entre dos platos, y la probeta es, en vez de ser traccionada, es apretada, digamos. El piso de abajo está fijo y el de arriba se desplaza hacia abajo. O podría ser lo contrario, el de arriba está fijo y el de abajo se va moviendo hacia arriba, ¿no? Pero en definitiva lo que logro es comprimir la probeta, es decir, apretarla, ir apretándola en forma creciente hasta que, como se ve en la imagen tanto de la izquierda como de la derecha, en algún momento la probeta falla y se rompe. ¿eh? Ahí termina el ensayo de compresión. Pero la ecuación que voy a utilizar para dimensionar a la compresión es exactamente la misma. Sigma es fuerza sobre área. Sigma admisible es fuerza sobre área. La fuerza es perpendicular al eje, perdón, perpendicular a la cara de la pieza. O coincidente con la dirección del eje de la pieza. Este ensayo de compresión se usa mucho para las probetas del hormigón, por ejemplo, cuando se construyen calles o edificios, para estudiar la fortaleza de la estructura y del hormigón, aplica el ensayo de compresión. Otro esfuerzo, recién vimos el esfuerzo de tracción-compresión, que era un esfuerzo, decíamos, que trataba de estirar o acortar a la pieza, ¿no? Y la fuerza, decíamos, era perpendicular a la cara de la pieza, ¿no es cierto? Ahora tenemos el esfuerzo de corte. En el esfuerzo de corte, la fuerza aplicada va a ser tangencial a la cara, es decir, va a pasar tangente a la cara de la pieza, o lo que es lo mismo, fíjense, va a ser perpendicular al eje de la pieza, ¿está bien? Y este es el eje de la pieza, la fuerza de corte es una fuerza, pero la posición de la fuerza trata de hacer algo distinto que estirarla o comprimirla, sino que trata de desplazar una cara respecto a la otra cara vecina, ¿está bien? Entonces se utiliza una expresión análoga en el dimensionamiento al corte, que es tau, tensión resistente al corte, eh, tensión tangencial, tensión resistente al corte, tau,
es también la fuerza respecto al área que soporta ese esfuerzo. ¿Mm? Pero lo que cambia entre la tracción o compresión y el corte es la posición de la fuerza respecto a la pieza. ¿Eh? Acá se ve, por ejemplo, un tornillo, ¿ven? Un tornillo que está uniendo dos piezas, ¿no es cierto? Podría ser, esto lo usamos, y ustedes tienen un ejercicio ahí, de un perno, digamos, que une la barra de tiro del tractor con la barra de enganche del implemento. Ese perno, la barra del tractor lo va a tirar para un lado. Y la máquina que tiene la barra de enganche de la máquina lo va a tirar en sentido contrario. Fíjense que acá ocurre en la sección que, que comparten, digamos, o en que están pegadas las barras, hay una parte de la barra de arriba del tractor está tirando a la pieza, al tornillo para la izquierda, ¿no? Y la barra del implemento la está tirando hacia la derecha. Y acá hay una sección en que las fuerzas son contrarias, ¿m? Y ahí se origina el corte, digamos. Ahí, para que haya corte puro, tiene que haber muy poquita distancia entre una eh, cara y la siguiente, y cargas contrarias, digamos. Esto me está tirando para acá, al tornillo, e inmediatamente abajo tengo otra barra que me lo tira en sentido contrario. Entonces acá se da un esfuerzo cortante, corte puro, digamos. ¿Eh? Se quiere desplazar una cara respecto a la otra. Una cara respecto a la. Yo tengo sostenido esto acá, y acá le aplico una carga eh, muy cerquita de donde los tengo sostenido hacia abajo, y lo trato de cortar a la pieza. ¿Eh? Son ya tensiones tangenciales entonces. Aparecen en la pieza tensiones tangenciales que tratan de evitar que se corte la pieza, ¿no es cierto? Eh, y se utiliza una expresión análoga. Debe ser sigma, que se refiere a la tensión normal, se utiliza tau, que refiere a tensiones tangenciales. Pero la expresión es análoga, ¿ven? Es fuerza dividido el área. En general, el esfuerzo cortante puro se da en chapas que están unidas por tornillos, bulones, soldaduras, que unen dos piezas que una trata de tirar o de desprenderse respecto a la otra, ¿no? Entonces, ahí en la zona de unión de las dos chapas es que se da siempre el esfuerzo cortante, ¿está bien? Acá tengo, fíjense, el mismo tornillo, pero tengo una barra doble, una boca doble en el tractor, y una barra única en el implemento. Entonces, acá se dan dos secciones que están resistiendo al corte, ¿ven? Una acá arriba y una un poco más acá abajo, ¿está bien? Entonces, la resistencia al corte de este tornillo respecto a este va a ser el doble, porque tengo el doble de área resistiendo el mismo esfuerzo, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, si tengo el doble de área, fíjense, si tengo el doble de área, para no superar una determinada tensión, puedo llegar a aspirar a hacer el doble de fuerza antes que se corte ese tornillo, antes que falle. El corte es análogo, digamos, a lo que pasa con la tijera, digamos, o se llama también esfuerzo de cizalla. Imagínense una tijera que hay una cuchilla de la tijera que va hacia arriba y la otra que va hacia abajo, ¿no? Y en el medio está el papel. ¿Eh? Eh, el corte se da por esa muy poquita distancia que hay entre una fuerza que va hacia arriba y la otra que va hacia abajo. Si ya la distancia empieza a ser mayor, ya el corte empieza a costarme más, ¿no es cierto? Tiene que haber muy poca distancia entre empieza a haber corte con flexión, que después vamos a ver. Pero tiene que ser la distancia bastante chiquitita para que el esfuerzo sea de corte puro. ¿Eh? Recuerden, el corte se da siempre
en piezas que están uniendo distintos elementos. Por ejemplo, acá decimos la barra de tiro del tractor y la barra del implemento, el tornillo, el perno que une ambas barras, va a estar sometido fundamentalmente a corte. Pero también todos los tipos de bulones y tornillos que haya en todo el tractor son elementos sometidos a corte. Siempre una cara se quiere desplazar con respecto a la otra, y el tornillo o la soldadura o el perno es lo que evita ese desplazamiento. Bien. Ahí tenemos dos GIF que hablan de lo que sería el corte, una fuerza hacia arriba y otra fuerza hacia abajo, en caras muy cerquita una de otra. En caras muy cerquita una de otra, apoyo acá la regla, y muy cerquita le aplico una carga eh, perpendicular al eje de la pieza, o tangencial a la cara, es decir, tangente a la cara, eh, y trato de desplazar una cara respecto a la otra. ¿Está bien? Trato de separar. Eso es el corte puro. También se dimensiona como fuerza sobre área, lo que varía entre, les repito, lo que varía entre la tracción y el corte es la posición de la fuerza. En la tracción y compresión, la fuerza está en el mismo sentido del eje de la pieza. En el corte, la fuerza está perpendicular al eje de la pieza, o tangencial a la cara, es lo mismo. En la tracción está perpendicular a la cara o en la misma dirección del eje. Un esfuerzo, otro esfuerzo que nos interesa, que sepan discernir y tengan en cuenta, es el de flexión. El de flexión se da ya no por una fuerza, sino por un par de fuerzas, por un momento. Aparece lo que me genera el esfuerzo, perdón, la deformación en la pieza va a ser un par de fuerzas, o un momento flector se llama cuando hablamos de flexión. Fíjense, esta pieza que la tengo acá, le aplico un par de fuerzas y le hago esto. ¿eh? Y a la pieza la flexiono. O producto de que está sostenida, como marca ahí en la imagen, en dos apoyos, ¿no? Y le aplico una carga acá en la parte central, la pieza se va a flexionar, ¿no es cierto? ¿Y qué es la flexión? Fíjense, acá en el gráfico, bueno, está primero la viga apoyada en dos apoyos, valga la redundancia, y acá le aplico una fuerza. Fíjense qué es lo que pasa. La viga se flexiona, producto del esfuerzo externo. Fíjense que la fuerza por la distancia me genera un par de fuerzas, ¿no? Lo que me genera la flexión ya no es una fuerza sola, sino un par de fuerzas. Una fuerza por una distancia, ¿está bien? Una fuerza por una distancia me genera un momento flector. Esta fuerza por esta distancia me genera una flexión por esta distancia. Y el esfuerzo externo ya no es una fuerza, como les decía, sino que es un momento flector, lo llamamos. Momento flector. Y la pieza resiste en función de su módulo resistente. Ahora vamos a ver después alguna imagen del módulo resistente. Pero fíjense lo que pasa en la pieza. Hay en forma conjunta la cara de abajo de la pieza, pueden decir que después de la flexión se alargó, y las fibras superiores de la pieza se acortaron. Fíjense que eso me están simbolizando las flechitas estas en rojo que muestran qué pasó con la pieza después de flexionarse. Las caras, lo que está por debajo de la mitad de la viga, se alargó. Y lo que está por encima de la mitad de la viga se acortó. Hubo acortamiento y alargamiento. Es decir, que hubo tracción y compresión
en forma simultánea, producto de la flexión. ¿Bien? Entonces, yo estoy ante un esfuerzo de flexión, la pieza va a estar sometida a tensiones normales, tracción, ven como figura acá en las flechas rojas estas, tracción y compresión en forma conjunta. Entonces está bien que utilice el sigma admisible como tensión máxima que puede resistir la pieza, ¿no? O tensión máxima de cálculo para determinar la dimensión de la pieza. ¿Eh? Voy a usar sigma porque aparecen tracción y compresión en forma combinada debido a la flexión. ¿Bien? Y la pieza ya no resiste en función de su área, sino que resiste en función del área y la posición que tenga en la pieza. Y quizás que en la diapo siguiente van a poder entender esto de la posición de la pieza, qué implicancia tiene. A esto se lo llama módulo resistente y tiene unidades de centímetros cúbicos. ¿Eh? Ahora van a ver. En estos GIFs, bueno, se está simbolizando qué es lo que pasa con las distintas vigas cuando se le aplica una carga y se genera una flexión, ¿no? La viga se flexiona. ¿Eh? Acá también, esta viga está empotrada, está tomada, una pared, por ejemplo, y cuando yo le aplico una carga acá, a una determinada distancia, podría ser el bastidor de un pincel esto, cuando aplico una carga a una determinada distancia de este lugar, se flexiona la pieza. ¿Está bien? Vamos a, Bueno, acá está lo que les decía, el módulo resistente que veíamos hace 2 diapos. ¿Cómo resiste la pieza? Veíamos que en tracción-compresión resistía en función del área. Acá resiste en función del WXX. ¿Y qué es el WXX? El módulo resistente, así se llama. Es algo que tiene que ver con la dimensión de la pieza. Por ejemplo, esta viga, que está de madera, que está aplicada acá para que se entienda, puede tener dos posiciones, ¿no es cierto? Puedo ponerla así vertical o puedo ponerla acostada, horizontal. Eh, y el módulo resistente que va a tener es el momento de inercia dividido la distancia a la fibra más alejada. Es un concepto matemático, lo que nos explica básicamente por qué algunas piezas resisten más a un esfuerzo, a un mismo esfuerzo, en una posición que en otra. Fíjense, en esta pieza que está, digamos, parada, la viga, yo tengo mayores distancias a la fibra neutra. Cuando esto se flexione, va a haber, decíamos, las fibras de abajo se estiran, las fibras de arriba se comprimen, y las fibras del medio se llama fibra neutra, no se comprime ni se contrae, ¿está bien? Y en la medida que más me alejo de la fibra neutra, más tracción y más compresión reciben las fibras. Es decir, resisten en función de a qué distancia están de la fibra neutra. Entonces, en definitiva, el módulo resistente me indica qué cantidad de área tengo yo alejada de la fibra neutra, que va a ser el eje XX cuando la viga está parada, o el eje XY, perdón, el eje II cuando la viga está acostada. Fíjense que acá las distancias, este WX se calcula como B por H, donde H es la otra dimensión, ¿no?, de la viga, al cuadrado sobre 6. En el caso de la viga acostada, el cálculo del módulo resistente es H por B cuadrado sobre 6. Lo que está al cuadrado es es la menor distancia, la menor de las dos magnitudes. Entonces, claramente, el valor de módulo resistente, fíjense, eh, cuando la pieza está así y cuando está así, es mucho menor con la viga acostada que con la viga acá en la posición parada, ¿no es cierto? Ahora tomen la reglita, digamos, ustedes mismos y traten de flexionarla cuando está acostada y van a notar que la flexionan muy fácilmente. Y ahora coloquen la vertical y traten de flexionarla en la posición vertical. Van a ver que
siendo el mismo material, teniendo la misma área, la pieza resiste mucho más a la flexión estando vertical, ¿no? ¿Por qué? Porque el módulo resistente, lo que está al cuadrado, es la magnitud más grande. ¿Eh? En esta posición, lo que está al cuadrado es la distancia chiquitita que tengo entre la fibra neutra que estará en el centro y la mitad del espesor de la regla, que es la distancia de la fibra más alejada. Entonces yo voy a tener muy poquito módulo resistente en Y y mucho módulo resistente en X. Es decir, el módulo resistente me da una idea de que a la flexión no importa tanto el área de la pieza, tiene que ver el área, pero importa también la posición que adopta la pieza. No, una misma pieza resiste distinto a la flexión en una posición que en otra. Así resiste mucho más que así a la flexión. Y se flexiona mucho más fácil que así, ¿no? Uno podría caminar por acá arriba y esto se flexionaría muy poco. Y en cambio acá se flexionaría bastante. Se deformaría bastante. Bueno, lo que veíamos antes es una viga cuadrada, pero ¿qué pasa cuando usamos perfiles, por ejemplo, en el diseño de máquinas agrícolas y demás, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, acá un perfil doble T, ¿no? Que tiene una forma caprichosa, no es ya una viga llena, cuadrada, que me permite calcular el módulo resistente y el área en forma muy fácil. El área para saber su resistencia al corte y a la tracción y compresión, y las dimensiones para poder calcular el módulo resistente y poder dimensionar la flexión, ¿no? Los perfiles, como tengo esta forma caprichosa, los perfiles de acero están hechos así, por ejemplo, este es un perfil doble T, ¿no? Está hecho así, tendría que haber puesto una imagen de un perfil doble T en 3 dimensiones, discúlpenme. Pero es un corte de un perfil doble T. En el perfil doble T, fíjense, se le ha sacado a una barra llena toda esta parte, que influye mucho en el peso y en la cantidad de material, y se le ha dejado una parte muy alejada de lo que sería la fibra neutra, que estaría acá, en la mitad del perfil, ¿no? Entonces yo tengo mucha área resistente a la flexión alejada de la fibra neutra. Y le he sacado al perfil toda el área de material que, por estar muy cerca de la fibra neutra, me aporta muy poco a la flexión. ¿Eh? Entonces me ha quedado solamente una planchuela, digamos, que me une ambas eh, partes extremas del perfil, y la mayor parte del material la tengo alejado de la fibra neutra. Fíjense, ¿cómo hago en un perfil? Bueno, los perfiles, existen tablas, digamos, que me indican distintos parámetros. Por ejemplo, H es la altura del perfil, B es la base. Por ejemplo, el IPN 80, que se nomencla con nombre 80, tiene 80 milímetros de altura, ¿no? 8 centímetros por 42 milímetros de base. Es decir, esta dimensión es 42 milímetros. Después tengo un espesor 1, fíjense, espesor es el espesor acá del alma. Espesor 1 es la distancia acá de esto, de la lámina, ay, perdón, de, de la capa superior o la capa inferior a un cuarto de esta distancia. En milímetros me da la base, la altura, la base, el espesor del alma y el espesor de la planchura superior e inferior. Acá me dice los centímetros cuadrados, la sección. Es decir, la sección del perfil me va a servir a mí para dimensionar mi herramienta al corte y a la tracción. ¿Se acuerdan que para el corte y la tracción lo que me interesa es el área? ¿Qué área está resistiendo la tracción? ¿Qué área está resistiendo el corte? ¿Está bien? Esto me da kilos por metro, me indica cuánto pesa un metro de ese perfil. Y acá tengo, fíjense, el WX y el WI.
¿eh? El WX es el módulo resistente al eje XX cuando el perfil está así, está parado, ¿no? Fíjense, WX del 80 es 19,5 centímetros cúbicos. ¿Eh? ¿Y cuánto es cuánto está acostado del perfil? Yo lo pongo acostado, fíjense, ya no tengo el área tan alejada de la fibra neutra. Fíjense, el WI es 3 centímetros cúbicos. ¿Eh? Es decir, resiste a la flexión 3 por 6, 18 sería, ¿no? 6 veces más en esta posición que en esta posición. ¿Eh? El WX sería 19,5 para cuando está en esta posición, el perfil WT aguanta o tiene casi 20 centímetros cúbicos, y en la posición horizontal tiene 3 centímetros cúbicos. En definitiva, aguanta 6 veces menos a la flexión en una posición que en otra. ¿Bien? Cosas a tener en cuenta para poder dimensionar. Si uno tiene que dimensionar a la flexión, entonces, o al corte o a la tracción, y lo que está utilizando son perfiles, va a averiguar o va a determinar los parámetros a partir de estas tablas, digamos, de perfiles, que fíjense que recién estábamos viendo para un perfil 80, pero tengo numerosos perfiles, ¿no? Y obviamente en la medida que me voy a perfiles cada vez más de mayor tamaño, van a ver que tienen WX cada vez mayores, es decir, resisten mucho más a la flexión, y WI también cada vez mayor. Y áreas, obviamente, cada vez mayores. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un cincel, como vemos acá. ¿Eh? Este cincel va a estar sometido, el arco de este cincel, cuando esto yo lo quiera clavar en el suelo, esto es flexible y está como empotrado en el bastidor, ¿no? En el chasis. Es decir, no se puede mover, no se puede separar del chasis. Entonces, cuando yo clave esto en el suelo, esto se va a tender a flexionar, el arco este se va a flexionar hacia atrás. ¿Eh? Va a sufrir principalmente flexión. ¿Eh? Tendría que utilizar para dimensionar el arco ese esa expresión. Sigma admisible, a partir del acero con que está hecho este arco de cincel, es momento flector máximo, ¿eh? Que será, lo podré calcular como la fuerza aplicada, la fuerza que va a tener que soportar esto en función del suelo que explora y demás, por la distancia en el lugar donde está unido al bastidor. Fuerza por distancia me va a dar el momento flector y voy a tener que calcular el WX, en función de dimensiones y la posición que tenga el arco del cincel. Esto otro que tenemos a la izquierda es un descompactador. Este ya es rígido. Yo voy a tratar, cuando esto lo clave en el suelo, también va a sufrir un momento flector, pero esto es rígido, es decir, tiene un espesor tan grande que va a evitar que esto se flexione, se deforme. ¿Eh? Va a sufrir seguramente el momento flector también, pero como tiene un espesor tan grande, va a ser indeformable, digamos, ante las tensiones externas. Habitualmente en estos implementos, tanto cincel como descompactador, aparece un pequeño tornillo que actúa como fusible, es decir, cuando yo agarro en el suelo algún tocón o agarro tosca o algo que es muy duro y que no voy a poder romper, o mejor dicho, si no se levanta esto cuando agarro eso, lo que voy a romper es la pieza o el montante con suerte, o voy a retorcer todo el chasis de la herramienta. Para evitar eso, habitualmente esto tiene lo que llaman perno fusible, un tornillo que se va a romper cuando supere el esfuerzo en el suelo, supere un determinado valor, ¿no? Les decía yo, bueno, por ejemplo, agarro un tocón, agarro una piedra muy, muy grande ahí abajo, que está muy agarrada y que no la voy a poder romper. Bueno, es preferible que esto se rompa este tornillito y todo esto se levante para atrás, todo esto pivote hacia atrás,
Y este tornillito entonces se llama perno fusible. Funciona habitualmente al corte o a la tracción. Y está dimensionado, ¿se acuerdan que yo les decía que se dimensiona habitualmente para que el sigma admisible sea la mitad del sigma de fluencia o la tercera parte, dependiendo de la pieza de más? En este caso, el perno fusible se dimensiona con el sigma máximo y el coeficiente de seguridad es 1, es decir, se dimensiona para que cuando se supere la fuerza se rompa ese perno directamente, se rompa por tracción o por corte, pero se tiene que romper porque lo que está haciendo es protegiendo otra pieza más cara. Entonces no siempre, digamos, el dimensionamiento implica que voy a trabajar en un sigma admisible alejado del sigma de las tensiones de deformación permanente. Por ejemplo, en todo lo que son pernos fusibles, yo trabajo con el sigma máximo, como para dimensionar la pieza. Me propongo que cuando se supere la fuerza, esa fuerza para la que yo preparé ese perno fusible, nada, el perno se rompa, y la pieza que estoy protegiendo pueda zafar yéndose para atrás, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, a ver si lo vemos al videíto, un cincel. Ahí vemos el cincel este, y si se fijan los arcos estos no están rígidos, van a ver que cada tanto se van para atrás o vuelven para adelante, son flexibles, tienen cierta flexibilidad y en consecuencia están moviéndose hacia adelante, hacia atrás, y uno lo que busca con el perno fusible es que esa flexibilidad siempre esté dentro del sigma elástico, ¿no? O sea, que no superar el sigma elástico, porque si yo por alguna razón lo supero, el arco me va a quedar deformado, me va a quedar peinado hacia atrás, que es algo muy común en los cinceles, o porque el perno de seguridad no cumplió su función, o porque le falta el perno de seguridad, o porque muchas veces se corta el perno de seguridad y uno termina poniendo un perno que entra en ese lugar y se olvida de controlar, por ejemplo, que sea un perno no solamente del mismo diámetro, sino también esto del mismo material. Porque si yo pongo un perno del mismo diámetro, pero que es más resistente, tiene un perno más duro, por ejemplo, de un acero distinto que el perno original, va a resistir quizás el doble o el triple, ¿no? que el perno original. Y en consecuencia, para cuando se rompe ese perno, la pieza ya alcanzó tensiones de deformación permanente. Entonces siempre es importante en estos casos guardar unos cuantos pernos originales, digamos, ¿no? Con el mismo diámetro, pero con el mismo acero además, que tenga el mismo sigma elástico. Bueno, ya está. Eh, bueno, el último esfuerzo que nos queda por ver es el esfuerzo de torsión, momento torsor. Es lo mismo, digamos, que el momento flector, nada más que el par, en vez de ser así y flexionar a la pieza, ahora el par está así. Es un par que retuerce a la pieza, ¿no? Es como cuando retuerzo la ropa yo. Hay un par de fuerzas, ¿ven? Pero el par no está en el sentido del eje, en la dirección del eje, sino que está perpendicular, digamos, al eje. Trabaja en forma perpendicular al eje. Y trata de retorcer a la pieza, como indica gráficamente esto. Es decir, en la torsión eh, se da también por un par de fuerzas, pero el esfuerzo, o mejor dicho, lo que ocasiona eso en la pieza es que una cara de la pieza se trata de mover, desplazar respecto a la cara siguiente. Ahora vamos a ver unos GIFs, pero fíjense, acá esta pieza está sostenida en uno de sus extremos y yo le aplico un par motor acá, un momento torsor se dice, en el extremo. La pieza se va a tender a deformar un determinado ángulo, ¿no? Y va a ocurrir esto, ¿no? Un desplazamiento angular. ¿eh? Eh, las tensiones acá
son proporcionales a la distancia que hay al centro de la pieza, ¿no? Está simbolizado un eje circular, ¿no? Habitualmente los elementos que están sometidos a torsión son ejes que están transmitiendo potencia, ¿no? Y habitualmente son elementos circulares. Eh, pero bueno, ¿dónde están las máximas tensiones acá? Vimos que en flexión las máximas tensiones se daban en la cara más alejada de la viga, la cara externa, digamos, respecto a la cara central, que era fibra neutra, digamos, que no se comprimía ni se traccionaba. Acá lo mismo, en el centro de la pieza no hay tensiones, y las tensiones se incrementan, las tensiones se incrementan en la medida que me voy hacia la periferia de la pieza. Las mayores tensiones y las mayores deformaciones se dan en la periferia siempre. Fíjense, acá en la periferia tengo la mayor deformación. En una parte interna de la cara la deformación va a ser mucho menor. ¿Mm? Y la expresión que utilizo para dimensionar la torsión, fíjense, es análoga a la que vimos en flexión. Es decir, es momento torsor máximo, en vez de momento flector es momento torsor. Acuérdense, lo único que varía es la posición del par, es un par de fuerzas. Nada más que estar, en vez de estar en el sentido longitudinal de la viga o de la pieza, está transversal a la pieza. Y resiste en función de su WP, en vez del WX, el módulo resistente polar, es decir, la cantidad de distancias y de áreas alejados de la fibra neutra, que sería la fibra, acá, el centro del eje este, ¿no? Y fíjense que el módulo resistente polar se calcula de esta forma, en un eje circular, ¿no? Pi por diámetro al cubo sobre 16, es decir, es proporcional la resistencia al diámetro. Recuerdan que en las transmisiones del tractor decíamos, desde el eje que sale en el extremo del cigüeñal hasta el eje de las ruedas, decíamos, los pares siempre se van multiplicando. Cuando paso por la caja de cambio, paso por los mandos finales, perdón, paso por el diferencial, paso por los mandos finales, los pares que tengo que transmitir cada vez son mayores, se van multiplicando. Entonces, si yo tengo pares cada vez mayores o momentos torsores cada vez mayores, necesariamente tengo que tener ejes de mayor diámetro en la medida que me voy desplazando en la transmisión del tractor, desde el eje del motor, que sale del motor, hasta el eje de las ruedas, ¿no? Tienen que ser ejes cada vez más gruesos, más voluminosos, para poder soportar esos pares cada vez mayores. En definitiva, los ejes resisten en función de su diámetro. En la torsión, y fíjense, perdón, que la tensión resistente a la torsión, para dimensionar la torsión, voy a usar la tensión tangencial, porque yo les decía, una cara de la pieza se trata de desplazar respecto a otra. Eso me indica que hay tensiones cortantes, más que tensiones normales que tratan de cortar o alargar la pieza. Acá hay tensiones cortantes. Una cara se trata de desplazar con la otra, eh, con la otra vecina. Eso me indica que hay tensiones cortantes. La pieza no se alarga ni se acorta. ¿Sí? Eso me indica que no hay tensiones normales, que son tensiones cortantes. Por eso utilizó la tensión tau, que es la que utilizamos para dimensionar el corte. Nada más que el esfuerzo que estoy resistiendo no es una fuerza, como en el corte, sino que es un momento torsor, es un par de fuerzas. Y la pieza no resiste en función de su área, sino en función de su WP, módulo resistente polar, ¿no? Que en los ejes circulares se calcula de esta forma. Muy bien, acá tenemos distintos GIF que nos indican el esfuerzo de torsión, tanto en la viga de arriba como en la de abajo, ante un par motor externo, la pieza se torsiona, se trata de torcer. Acá lo mismo, acá tengo un eje también que va para un lado y para el otro, y la deformación obviamente es mayor también con la distancia. Más distancia,
fíjense, más deformación tengo. Con la distancia, también con el ángulo, o sea, con la distancia en el punto de fijación, con esta distancia, pero también con la distancia de la periferia. En la periferia la deformación siempre es mayor que en una parte central del eje, ¿no? Bueno, el resto de los GIF tratan de mostrar lo mismo. El esfuerzo de torsión, entonces, trata de mover una cara respecto a la otra. ¿Está bien? Aparecen tensiones cortantes. Y acá, cuando hablamos de dimensionamiento a la torsión, habitualmente hablamos de momento torsor, pero recuerden que momento torsor es equivalente a decir par motor, o decir torque, o también decir cupla. Significan todo lo mismo. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver algún ejemplo de piezas sometidas a torsión. Eh, bueno, por ejemplo, esto es un descompactador, el mismo que veíamos hoy, pero esta pieza, ¿qué esfuerzo le va a generar a este bastidor, digamos? Cada uno de estos montantes que está abulonado con estas grampas al bastidor. Lo que va a hacer es tratar de retorcerla, ¿no? O sea, va a generar una torsión. Esta fuerza, toda esta distancia, va a generar un par que va a tratar de retorcer a la pieza. No es que tanto que la va a flexionar, sino que la va a tratar de retorcer, va a generar una torsión. ¿Está bien? El esfuerzo principal en el que está sometida esta pieza es el de torsión. ¿Bien? Yo les decía, si no están bien dimensionados los pernos fusibles y demás, puede pasar, o si yo coloco un perno fusible erróneo, puede pasar que el esfuerzo de la pieza sea superior al que puede aguantar el chasis de la estructura y termine retorciendo el bastidor, como ha pasado, fíjense, en este bastidor, ¿ven? Este es el computador que tenemos en la experimental. Fíjense, esta parte amarilla acá era el bastidor original. Evidentemente acá en algún momento se le puso, no me acuerdo si un descomputador que era, que terminó retorciendo todo el chasis en la parte posterior y hubo que cambiarlo. ¿Eh? Cosa extremadamente cara, una reparación muy cara respecto a cambiar un tornillo fusible, ¿no es cierto? Bueno, otros elementos sometidos a torsión, obviamente, a ver, perdón, eh, el eje de las ruedas, ¿no? Todos los ejes de transmisiones que salen desde el motor hasta el eje de las ruedas van transmitiendo pares y cada vez pares mayores, decía yo. Y este eje de las ruedas, si nos fijamos el diámetro, nada que ver con el diámetro del eje que sale del motor, ¿no es cierto? Que es mucho más finito. En la medida que me voy hacia atrás en la transmisión del tractor, se van engrosando las transmisiones porque cada vez hay que transmitir pares mayores. Muy bien. Y fíjense esto, otro elemento sometido a torsión, ¿no? La toma posterior de potencia del motor, del tractor, ahí en la parte posterior, me va a estar también generando un par motor eh, y un momento torsor que va a tener que soportar esta toma. Y obviamente esto lo transmitirá alguna barra cardánica que yo conecte acá, y obviamente esa barra cardánica también va a tener que resistir el par que yo pretendo transmitir, ¿no? Pero todos estos elementos, digamos, que transmiten potencia, ejes, básicamente, están sometidos fundamentalmente a torsión, y yo los dimensiono con esa expresión que veíamos antes. Tau admisible es momento torsor, o par motor, dividido WP. Es decir, cuanto más par motor tengo que transmitir, de mayor diámetro voy a tener que hacer la pieza para poder soportar esos pares cada vez mayores. ¿Bien? Muy bien. Bueno, muchas veces se hacen con estos diagramas, con las piezas, a partir de las fuerzas que van a tener que soportar, se hacen cálculos y diagramas de corte, de flexión, como vemos acá. Acá tenemos una viga apoyada en dos vínculos, digamos, uno doble y uno simple. Ahora lo vamos a ver a eso.
y una carga puntual aplicada acá, ¿está bien? Y esto me genera un diagrama de esfuerzo cortante, que es este de acá arriba, y un diagrama de momento, que es este de acá abajo. Entonces uno termina con estos diagramas encontrando dónde están los mayores esfuerzos cortantes que va a tener que soportar la viga y cuál es la magnitud de ese esfuerzo cortante, ¿no? En este caso, este es el valor mayor. Fíjense que acá tengo un valor que es negativo, pero que lo que me importa en realidad es el módulo, ¿no es cierto? Acá veo que claramente esta parte de la viga va a sufrir un esfuerzo cortante menor que el de esta. Entonces yo me quedo con este valor mayor de cortante para dimensionar la viga. Como dimensiono el corte, digo tau admisible es fuerza sobre área. ¿Qué fuerza? Esta, que calculé con estos diagramas y demás. Y paralelamente hago lo propio con la flexión. Esta pieza seguramente va a estar sometida principalmente a flexión más que a corte. Y acá fíjense que se ve que el máximo momento flector se da acá, el pico del momento flector. Entonces yo calculo cuál es el máximo momento flector, será esta fuerza por esta distancia. Eh, y en consecuencia, luego dimensiono la pieza también a la flexión. Digo, bueno, sigma admisible es momento flector dividido WXX, ¿no? Entonces, bueno, termino entre corte y momento, voy a terminar quedándome, bueno, con el área de pieza o con la dimensión que me garantice soportar los dos esfuerzos, obviamente. Por ahí me da para el corte que necesito un área menor que para flexión, ¿no? Eh, y bueno, nada, lo que va a importar ahí es el esfuerzo máximo que tengo que aguantar, ¿no? Y la dimensión máxima que tiene que tener la pieza para poder soportar todos los esfuerzos que tiene externos. Muy bien. Bueno, acá tienen otros. Esto antes en mecánica lo veíamos, duraban mucho estas clases, dábamos varios cálculos de este tipo para calcular el cortante, la flexión y demás. Pero bueno, ya hace un tiempo que omitimos estos cálculos porque nos llevaba mucho tiempo. Pero bueno, es algo interesante poder hacerlo y poder entenderlo. Pero básicamente las ecuaciones fundamentales de cálculo son las que estuvimos viendo en cada esfuerzo. En estos gráficos nada, se determinaba dónde estaba el esfuerzo máximo de corte, dónde estaba el máximo momento flector y se dimensionaba la pieza para soportar a todos esos esfuerzos. Por último, vamos a ver el concepto de vínculo. Vínculo es básicamente son limitaciones al movimiento que tiene un cuerpo, ¿no? O un sistema material, como dice ahí. Habitualmente nosotros vinculamos a las piezas a otros elementos eh, y esos vínculos restringen movimientos. Habitualmente decimos que los cuerpos tienen 3 grados de libertad: moverse en X, moverse en y rotar. Un cuerpo en un plano tendría esos 3 grados de libertad. Cada uno de los vínculos restringe 1 grado de libertad, un vínculo simple, por ejemplo, ¿no? Entonces necesito ponerle 3 vínculos simples a un cuerpo para dejarlo quieto y para inmovilizarlo, básicamente, para tenerlo controlado. Eh, bueno, el grado de libertad, como les decía, son los posibles movimientos que puede tener una pieza, ¿no? Y con los vínculos restringimos estos grados de libertad. Y así aparecen los sistemas que son isostáticos, hiperestáticos o hipostáticos. Yo a una pieza que tiene 3 grados de libertad le pongo 3 vínculos simples, que cada uno restringe 1 grado de libertad. Eso sería un sistema isostático. Tiene eh, tantas limitaciones como grados de libertad tiene el cuerpo. ¿Está bien? Hipoestático tiene menos vínculos que los grados de libertad que tiene. Por ejemplo, decíamos, un cuerpo le ponemos solamente 2 vínculos simples, que cada uno restringe 1 grado de libertad. Me queda 1 grado de libertad
no resuelto o no controlado todavía, entonces el cuerpo todavía puede moverse en algún sentido. Vamos a ver que es un mecanismo. El mecanismo tiene movimiento, se puede mover una pieza respecto a la otra, ¿no? Eso es un mecanismo. Un sistema hipoestático. Y sistema hiperestático es aquel que tiene más grados de libertad restringidos de los que realmente tiene. Tiene más vínculos y limitaciones al movimiento que los que necesita para estar quieto, para estar fijo. Bueno, ahí tenemos entonces los vínculos se clasifican de primer orden cuando suprimen solo un grado de libertad. ¿eh? A eso habitualmente lo llamamos apoyos. Eh, lo llamamos vínculos de segundo grado o articulación cuando restringen 2 grados de libertad. Por ejemplo, un apoyo sencillamente evita que yo me vaya para abajo, ¿no? Para arriba. Eh, entonces, solo me restringe en X. Se simboliza habitualmente así, con un triángulo, con 2 rueditas, y con una acá, una ruedita que me permite girar acá el cuerpo alrededor de este vínculo. Entonces la ruedita esta es como un patín, es decir, solo evita que el cuerpo se hunda en el suelo, digamos, o salga para arriba, me restringe en X, perdón, en Y, pero no en X, ¿no? Si yo empujo esto, como tiene rueditas, puede avanzar y además puede pivotar alrededor de este punto, entonces puede girar también. Solo me está restringiendo el movimiento en Y. Vamos a... En un vínculo de segundo grado, fíjense que vemos acá abajo, podría ser una articulación, podría ser un eje, una rueda. Se restringen 2 grados de libertad. Por ejemplo, se simboliza así con un triángulo, ya sin rueditas. Es decir, esto me restringe tanto en X como en Y. Perdón, en X como en Y. El cuerpo ya no se puede mover en X ni en Y. ¿Está bien? Pero sí todavía le queda la opción de rotar alrededor de este punto. ¿Está bien? Le queda 1 grado de libertad todavía no restringido. Vínculo doble restringe 2 grados de libertad. Se simboliza habitualmente con un triángulo sin rueditas abajo. ¿Está bien? Por último tenemos los empotramientos, que ahora vamos a ver el símbolo, pero un empotramiento, un vínculo de tercer grado, restringe 3 grados de libertad y bueno, con un empotramiento entonces una pieza la puedo fijar, dejar movimiento. Por ejemplo, bueno, ahí tenemos pieza, o mejor dicho, habla de una lanza de un implemento de arrastre, por ejemplo, está empotrada en el resto del implemento. Ahí, bueno, ahí vemos un péndulo que podría ser un vínculo de primer grado, puede moverse para un lado, para el otro, puede rotar, lo que no puede irse para arriba o para abajo, ¿no? No puede separarse del techo. O un apoyo no deja que el cuerpo vaya para abajo, ¿cierto? Eh, una rueda, un eje, es un vínculo de segundo grado. ¿Sí? Esto se utiliza mucho en el cálculo de vigas, yo les decía, vínculos. Eh, una viga en voladizo sería un vínculo de tercer grado, es decir, imagínense una barra empotrada en una pared, ¿no? Yo no puedo hacer nada con la barra, no la puedo mover para arriba, para el costado, ni la puedo hacer girar, ¿eh? Está empotrada. Lo mismo que decíamos, la lanza, ahora vamos a ver alguna imagen, la lanza en el implemento. Muchas veces está empotrada, no tiene posibilidad de movimiento, no está articulada, entonces se dice que está empotrada. Vale un empotramiento. Nada, un vínculo de tercer grado, se conoce como empotramiento, y se simboliza de esta forma, como una línea con, fíjense que acá ya no hay un triangulito con un circulito, sino que es
eh, una línea y acá nada, una, una pared, agarrada a una pared. Bueno, acá tenemos ejemplificaciones de vigas, dando origen a estructuras isostáticas, hipostáticas o hiperestáticas. Acá tengo un vínculo de primer grado, perdón, un apoyo de primer orden, ¿ven? Y acá un vínculo de segundo grado, con una articulación. Entonces, esto se puede mover, puede girar alrededor de este, decíamos que lo único que puede hacer es girar alrededor de este elemento, eh, que esto está agarrado al suelo, no puede viajar en X ni en Y. Pero ese tercer movimiento está controlado, el irse para arriba, por este apoyo acá, que no deja que se mueva en Y. Entonces, ya está, se puede mover. Tengo controlado todos los grados de libertad que tiene esa pieza. Bueno, acá lo mismo, nada más que está invertido esto, ¿no? Eh, y esto lo mismo, es decir, un empotramiento con este vínculo, esta barra que está, eh, o esta viga que está empotrada en una pared, nada, esto no puede girar, ni moverse en X, ni moverse en Y, porque está soldado o está empotrado en la mampostería, digamos, en la pared o lo que sea. ¿Mm? Están todos los grados de libertad restringidos. Esto no se puede mover respecto al resto de la pieza. Bueno, hiperestático, ¿qué es? Bueno, recién veíamos isostático. Hiperestático es, tengo más grado de libertad restringido o más vínculos de los grados de libertad que tengo. Por ejemplo, esta pieza que tenía 3 grados de libertad, yo le puse un empotramiento, que ya con eso me alcanzaba, y acá además le puse un apoyo, qué sé yo, para que esto no flexione tanto acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, una estructura hiperestática. No necesitaba tanto apoyo, pero bueno, lo puse. Acá lo mismo. 2 vínculos de primer grado y un vínculo de segundo grado. 4 grados de libertad restringidos, cuando este cuerpo tiene 3 grados de libertad. Y una estructura hipoestática, es decir, algo que no tiene todos los grados de libertad restringidos, se constituye en un mecanismo, entonces, algo que puede moverse, ¿no? La biela y la manivela, por ejemplo, pueden moverse una respecto a la otra. O la rueda se puede mover respecto al eje que la sostiene, ¿no es cierto? Hay un mecanismo ahí, jinete, algo que me ayuda a que tenga movimiento todavía, algún elemento. En el mecanismo, entonces, yo tengo eh, menos restricciones que los grados de libertad que tiene la pieza. Es decir, hay grados de libertad que todavía no están restringidos. Entonces se puede mover uno respecto a otro. Bueno, acá tenemos ejemplos de apoyo, una bola, una zapata, vínculos de primer grado, vínculo de segundo grado, decíamos un eje, el eje de la rueda esa, bueno, permite que la rueda gire respecto al cuerpo, ¿no? No se puede desplazar ni en X ni en Y la rueda respecto a la máquina, pero sí puede girar alrededor de- del eje, ¿no es cierto? O sea, ahí es un vínculo, sería de segundo grado, el, el cojinete, digamos. ¿Mm? Muy bien. Y fíjense, el cincel, el arco de cada uno de estos cinceles, podemos decir que está empotrado en la estructura. No se puede mover ni en X, ni en Y, ni puede rotar. Está empotrado, están todos los grados de libertad restringidos. Se puede flexionar, veíamos hoy, ¿no? Se puede deformar en forma elástica, en forma plástica, en función del esfuerzo que lo sometamos, pero no puede moverse uno respecto al otro. El arco del cincel está empotrado en el chasis. ¿Eh? La barra empotrada, la barra del cincel, la lanza esta del cincel, está empotrada en la estructura del bastidor. No hay forma de que se mueva
la lanza esta hacia arriba o hacia abajo sin que ocurra algo acá. Si esto lo bajo de acá, esto va a subir para arriba, o si esto lo levanto de acá, esto va a bajar para abajo, porque todo es una misma cosa. Eh, la lanza en este caso está empotrada en el chasis. No hay ningún movimiento posible de uno respecto al otro. ¿eh? También decíamos, los arcos del cincel están empotrados en el chasis del cincel. No pueden moverse. Bueno, una sembradora con su lanza, también seguramente está empotrada. En la sembradora, en el tren de siembra, lo van a ver el año que viene, pero hay distintos mecanismos que tienen determinados movimientos respecto a la sembradora. Por ejemplo, hay ruedas copiadoras que tienen que ir subiendo y bajando. Cada elemento del tren perdón, cada cuerpo de siembra está vinculado al chasis de la sembradora, no en forma rígida, sino a través de un paralelogramo que se deforma para que cada cuerpo pueda ir, eh, digamos, adaptándose al relieve de su uniforme que puede tener a lo ancho, puede encontrar a lo ancho una sembradora. Si fuera todo rígido, digamos, podrían quedar cuerpos en el aire o cuerpos muy enterrados. Entonces cada cuerpo no está empotrado en la sembradora, sino que tiene posibilidad de moverse hacia arriba y hacia abajo para poder ir copiando el terreno. Y muchos de esos elementos del tren de siembra, que lo van a ver el año que viene en mecanización, tienen movimientos unos respecto a otros. Son mecanismos, digamos. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, una tolva para llevar grano. Una tiene fíjense, con un solo eje, tiene una lanza rígida. Entonces, entre estas dos ruedas y el tercer punto que va a vincular esta lanza rígida con la barra de tiro del tractor, se va a formar un plano que va a sostener a toda la tolva, ¿no? Y lo va a llevar en una posición. Ahora acá tengo una tolva con dos ejes, entonces ya puedo tener lo que se llama una lanza articulada. También la voy a tirar por acá, pero esto tiene una articulación acá. El peso de la tolva parcialmente no va a recaer directamente en la barra de tiro del tractor porque el peso recae en estos dos ejes, en las ruedas, digamos, de la tolva. La lanza articulada sencillamente vincula a la tolva con el tractor para poder realizar el tiro necesario para desplazarla, ¿no? Pero no se apoya. Esta lanza articulada no se apoya en la barra de tiro del tractor y en consecuencia no transfiere tanto peso como puede transferir esto, ¿no? No va a generar una carga vertical tan grande. ¿Mm? Un empotramiento y acá tengo un vínculo doble. Esta barra articulada puede pivotar alrededor de un eje que tenga acá, va a pivotar para arriba, para abajo, está empotrada la lanza esta articulada en el resto del chasis de la máquina. Está vinculada, sí, pero no está empotrada. Bueno, y le dejamos por último la bibliografía, tienen apunte de resistencia de materiales, después hay algún libro de un ruso que se llama Timoshenko, tenemos ese otro libro, Ciencia e Ingeniería de los Materiales, lo tenemos en nuestra biblioteca, no lo tenemos digitalizado, pero se lo podemos prestar en algún caso. Y por último tenemos este último, mecánica de materiales. Bueno, espero que les haya servido y que puedan entender todas las cosas que les hayan quedado, las veremos en la clase de consulta. Nos estamos viendo.